Hola chicos, ¿cómo están? Soy la profesora María Liliana Agüero Amarilla, tu docente nacional. Y hoy, antes de comenzar, quiero darte estos consejos para cuidar el medio ambiente. Número 1. Separa la basura. Es importante realizar este acto. 2. Usa productos que puedan reutilizarse. 3. Apaga las luces. Es importante racionalizar el uso de la electricidad. 4. Consume frutas y verduras ecológicas. Planta en tu propio patio aquellos árboles frutales que puedas consumir. 5. Evita dejar los aparatos enchufados porque estos desgastan energía que se pierde y producen un daño ecológico. 6. Cierra los grifos correctamente. Si tienes canillas que pierden agua, cámbialas. Es una forma de contribuir con el medio ambiente. 7. Utiliza termostato. Y 8. Muévete en transporte público si es posible para evitar generar más polución en el ambiente. Con estos pequeños consejos comenzamos la clase del día de hoy. Baixapa, Coarape eta factores culturales que originan la corrupción. La corrupción es el acto por el cual se abusa de los recursos públicos en beneficio de intereses propios de manera ilegal. Así, en esencia, la corrupción tiene como punto de partida el hecho de que una persona pone sus intereses personales por encima de las personas o ideales a las cuales está comprometida a servir. La corrupción siempre beneficia de manera injusta a unos y perjudica a otros en general o a toda la sociedad. La corrupción es una de las mayores causas de la pobreza y a la vez representa una barrera para combatirla. Según el presidente de Transparencia Internacional, ambos flagelos se alimentan mutuamente, atrapando a las poblaciones en el círculo vicioso de la miseria. La corrupción debe ser abordada con fuerza si se busca que la ayuda al desarrollo tenga resultados para liberar a los pueblos de la pobreza. ¿La corrupción es un mal? La corrupción es un mal que no afecta únicamente al sector público, sino también al privado. Existen diferentes actos de corrupción, por ejemplo, la cleptocracia, clientelismo, nepotismo, prevaricato, prebenda, retención u obtención indebida de bienes o caudales públicos, soborno, coima, sobrefacturación, sobresueldo, tráfico de influencias, uso indebido de bienes públicos, usurpación de cargos, vaciamiento de cargos públicos, omisión o retardo de manera intencional de los deberes del funcionamiento público, contrabando, piratería, adulteración, abuso de autoridad, asociación ilícita para delinquir, chantaje, compra, venta de licitación, defraudación, desfalco, concurso de precios y cargos públicos amañados, narcotráfico, falsificación, evasión de divisas e impositivas, extorsión, malversación de fondos públicos, etc. Por Dios, que muchos. ¿Cuáles son los factores culturales que originan la corrupción?
Los problemas sociales que hoy se presentan sin ninguna duda son grandes problemas morales, tales como la pobreza, el subdesarrollo, el racismo, la marginación, el hambre, el desempleo, los desastres ecológicos, la delincuencia, el narcotráfico, la drogadicción, la negación al acceso de una buena calidad de vida, la desigualdad de oportunidades para la educación, el trabajo y la atención de la salud. Todos estos aspectos conllevan a una falta de respeto a la dignidad humana y un atropello a sus derechos. Hablemos de las causas de la corrupción. Son muy complejas porque varían de una sociedad a otra. Algunos factores culturales que originan la corrupción en las diversas formas de gobierno son la impunidad, el autoritarismo, la ineficiencia, el clientelismo, la indiferencia y el nepotismo. ¿Qué se entiende por impunidad? Como la falta de castigo o sanción a las transgresiones cometidas por un funcionario. ¿Qué es el autoritarismo? Es cuando hay un abuso de autoridad. Es el gobierno que se da por la fuerza a través de represiones u opresiones de parte de las autoridades. En nuestro país se dan formas de autoritarismo en las diferentes esferas de la vida, como son la prepotencia, la ambición, la codicia y el egoísmo. La ineficiencia es la falta de eficiencia en la función. Se genera cuando existe negligencia y falta de formación y capacidad en el ejercicio de la función. Esta situación produce grandes pérdidas de los recursos del Estado. El clientelismo implica la captación de afiliados por medio de promesas por parte del dirigente político, de prebendas tales como cargos de diferentes tipos si el grupo al que representa obtiene la victoria en las elecciones. De esta manera, se llega a ocupar cargos públicos, no a través del mérito o idoneidad, sino por medio de favores o promesas. Esta práctica es muy injusta porque es considerando un atentado al principio de igualdad ante la ley. Indiferencia es una actitud que perjudica al régimen democrático. Se caracteriza por la apatía, la resignación y el fatalismo ante el estado reinante de corrupción. Se considera que no se puede hacer nada al respecto, que es inútil luchar para desterrar la corrupción. Nepotismo, uno de los más famosos en nuestro país, es la predilección que tienen algunos gobernantes para dar empleos públicos a familiares sin tomar en cuenta sus aptitudes para el trabajo. Otros factores que favorecen la corrupción son la falta de principios éticos, el amiguismo, el padrinazgo, la permisividad, la falta de valores, el nepotismo, las diferentes formas de discriminación, como la discriminación de género o discriminación política. La corrupción es perjudicial para el desarrollo político, económico y social. Trae, en consecuencia,
terribles actos para el país, tales como la pobreza, el subdesarrollo, la marginación, el desempleo, la falta de oportunidades, la delincuencia, el narcotráfico, entre otros. Y así, para recordar, estuvimos hablando sobre la corrupción, un acto deleznable que debemos erradicar de nuestro país. Hablamos de sus consecuencias y factores y cada uno de los elementos que desfavorece la democracia que estamos viviendo. Y así, cuidando el medio ambiente, podemos también contribuir con nuestra salud. Con esto terminamos nuestra clase del día de hoy. Y te recuerdo que tú puedes hacer la diferencia. Cuidemos el medio ambiente.